1:23. Gracias por estar con nosotros. Ahí están llegando los mensajes de WhatsApp. Ahorita con mucho gusto los leemos. Gracias por acompañarnos. Clara Leal de Futuro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Claudia Murguía del PAN, ¿cómo estás, Enrique, diputada? Buenos días, muy bien, gracias. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Mirza Flores de Movimiento Ciudadano, diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, Enrique, a mis compañeras de debate y sobre todo al público que el día de hoy nos escucha. Falta Guillermo Villarreal, que yo creo que está formándose ya para comprar el cachito, el melate del avión presidencial. Yo creo que por eso viene tarde, sí. Porque no, a ver, ya está llegando por estación, entonces hasta mañana, ¿verdad? La mañanera que hasta mañana. Él me confundió terrible. Sí, pero dijo que tal vez sí a rifa, tal vez no, que mañana nos dice. Pero por ejemplo, si ahorita yo tengo 3,000 millones de pesos, todavía puedo comprar el avión. Sí, ¿no? Hasta las noches, ¿no? Hasta la noche todavía se puede comprar el avión. En una de esas, si llegas a la mañanera con el cheque, yo creo que todavía... Sí, no sé si me ajuste, fíjate. No, tengo que hacer cuentas para ver. Ya aquí le estamos echando carrilla a Guillermo Villarreal, que ya llegó aquí a cabina. A ver, comenzamos con el río Santiago. 29 empresas que contaminan, Claudia, el río Santiago. Ayer hubo la macroexcursión, mucha gente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué destacas de todo el debate en torno al río Santiago? Bueno, lo que no puede negarse es que se ha hecho un esfuerzo importante desde el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo. Hemos hecho esfuerzos importantes y hemos llegado a consensos en aras de que, creo yo, el principal problema que tiene el río Santiago en las condiciones en las que está, pues es la impunidad. Ha habido sistemáticamente por años una violación a las normas que deben garantizar y deben prevalecer sobre cualquier otra circunstancia, pues ese derecho humano y esa garantía que tenemos todos los habitantes, pues de vivir en un entorno idóneo, específicamente el tema del derecho al agua y quienes se ven afectados sobre todo en el Salto y pues las poblaciones que están o que colindan con el río. Me parece que el principal problema nos pega a todos. El principal problema es la impunidad y en ese sentido no podemos negar que desde el gobierno del Estado y también desde el Poder Legislativo se han hecho grandes avances. El tema se pone en el tintero pues porque hay al parecer hay hay un encontronazo de un organismo autónomo con una con una postura del gobernador que defiende y que creo que está en su derecho de defender y que no podemos negar que ha habido esfuerzos importantes y uno de esos esfuerzos fue los acuerdos que se construyeron en el legislativo para aprobar un crédito para que se destinara una cantidad importante de millones para sanear el río. O sea, sí estamos ocupados en eso. Creo que aquí el tema es pues qué tanto alimentamos una pugna y qué tanto dejamos de lado el problema de fondo, que es en qué parte tenemos que intervenir todos, en qué parte tenemos que elaborar, en qué parte tenemos que hacer coyunturas para pues cambiar el estado de cosas en el que están. Mirza. Yo creo que el grave problema ha sido también, aparte de la impunidad, del silencio. Autoridades omisas, ausentes. Para mí fue muy significativo que el gobernador, al inicio de su mandato, lo que lo caracterizó fue decir, hoy me hago presente en el río Santiago, y fue con lo que él comienza sus políticas públicas en torno a temas de medio ambiente y salud. Lo que más ha afectado a nivel, digamos, de llamar la atención es la calidad de vida de las personas y sobre todo que somos el estado a la punta en enfermedades renales. No solamente es un asunto que tenemos que estar hablando, sino cómo ha resultado ser significativo que el gobernador, al inicio de su mandato, lo que lo caracterizó fue decir, hoy me hago presente en el río Santiago, y fue con lo que él comienza sus políticas públicas en torno a temas de medio ambiente y salud. Lo que más ha afectado a nivel, digamos, de llamar la atención es la calidad de vida de las personas y sobre todo que somos el estado a la punta en enfermedades renales. No solamente es un asunto que tenemos que estar hablando, sino cómo ha resultado ser. Es una cuestión vital el río, tan salida que tiene a veces el gobierno estatal, decir yo no tengo dientes para morder, pero sí, es el principal de hacer, de llamar la atención al gobierno federal, decir ven. Sí, mañana se reúnen. Así es, eso es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Clara, ¿cómo ves?
Pues creo yo que más allá de un tema competencial, también no se han hallado las vías para que los derechos humanos al ambiente sano y sustentable, a la salud y a la vida de los jaliscienses sean protegidos. Porque pues sí es muy fácil como aventarle la bolita a la federación, pero también hay muchas vías que no han sido agotadas. Por ejemplo, pues darle la vuelta a la competencia exclusiva a través de normas de salud y ambiente que no son de competencia exclusiva de la federación. Haciendo un trabajo comunitario con los colindantes de esas empresas para que emprendan acción legal, ir a controversia constitucional, para retar a la omisión federal, promover amparos colectivos en conjunto con la sociedad civil. Es decir, hay muchísimas vías que no han sido agotadas. Sí, totalmente, qué bueno que se están juntando, se celebra que ya se estén haciendo. Pero la más rápida es que se reúnan, ¿no? Sí, claro. Más allá de los amparos, de todo, que se reúnan, Claro, definan una política y, ¿no? Exacto, y el gobernador ha sido pues muy malo al tener que hablar con la federación en muchos otros temas. Este no es una excepción. Entonces, claro que se celebra que ya se esté haciendo, pero pues como dices, ¿no? A ver cómo va. Y en el asunto de impunidad, a ver, se recibe, aquí tenemos dos diputadas, Mirza, Claudia. ¿Qué hacemos con este asunto de que se recibió un estudio hace 12 años, gobernaba Acción Nacional, Emilio González, y nunca se hizo público? ¿Qué se hace con eso? Es que sí hay un problema de incompetencia, de incompetencia y de competencias, ¿no? O hubo de incompetencia y sí hay un problema de competencia. Justamente la semana pasada platicaba yo con el secretario de Medio Ambiente, con Sergio Graf, a raíz de una iniciativa que presentó tu servidora para penalizar el ecocidio en Jalisco. Evidentemente, pues es un trabajo que desde el punto de vista técnico, pues sí tenemos que tocar base con quienes ven los temas en Jalisco, y me decía, pues sí, la verdad es que hace falta en el Código Penal del Estado tipificar una conducta en específico. No obstante, sí ya hay supuestos consagrados en el Código que sancionan o pretenden sancionar conductas que atentan contra el medio ambiente, pero no hay un tipo penal en específico que abarque todos los supuestos de un daño tal como el que tiene el Río Santiago. Y me dijo, desde el punto de vista técnico es viable, pero yo, si la aprueba el Congreso la semana que entra, inmediatamente va a venir una denuncia por ecocidio. ¿Contra? El ecocidio, pues contra quién o quienes resulten responsables. O sea, contra todos y contra... O contra alguna de las empresas que tú acabas de mencionar. Los políticos que recibieron el estudio. ¿Quién recibió ese estudio? Ni siquiera sabemos eso. Fueron omisos en... No, por eso, o sea, que reciben un estudio hace 11 años que les decían lo grave que tenía el Río Santiago, y sin embargo... Lo dice el plan del TEI, se tiene que hacer público automáticamente ese estudio, y se escondió. Es que lo que me estás diciendo me lleva a la reflexión que te estoy haciendo. Es un tema de competencia. Si llegara la denuncia por la omisión de la presentación de ese estudio o de uno actual o de cualquier otro indicador que nos dé o que nos compruebe, ¿no? Porque pues los daños son evidentes y son visibles y son palpables. ¿Qué hace, por ejemplo, la prueba? Pues no tiene dientes, ¿no? De entrada no hay ni peritos, ni hay especialistas en la materia que vayan a levantar un dictamen, porque no tiene el recurso y porque no tiene legalmente los instrumentos para tener dientes. Le tiene que entrar la con agua. ¿Qué tenemos que hacer desde el legislativo? Entonces, armonizar las leyes, dotar de la estructura y de los instrumentos legales al Estado para que no siga habiendo omisiones. Y hay otra, una comisión de investigación. Así es, yo creo que eso deberíamos de abocarnos a revisar ese tema. Lo grave de realizar diagnósticos es que le cuestan al erario, es con el dinero de los mexicanos, y son diagnósticos que al final del día quedan en cajones. Nadie se ocupa. ¿Qué hubiera pasado si, al margen de competencias o ausencia de las mismas, este estudio se hace público y empiezas a llamar la atención del sector privado, de los vecinos de la zona, el sector salud? ¿Cómo es que te vienes tú a 11 años a enterar de que había un diagnóstico y nadie hizo absolutamente nada? Tenemos los casos de nefrópatas más agudos del país por toda esta contaminación de aguas. ¿Cómo es posible que 11 años se guardó silencio? Es grave.
Pero el Congreso puede haber una comisión. Hay que Una comisión ponerlo en para la agenda. saber exactamente el ¿Quién Congreso. era el responsable de ese diagnóstico? ¿Quién ¿Quién lo lo pagó? ¿Quién lo recibió y quién lo guardó? Dice el exsecretario Alfonso Peters, dicen, a mí nunca me dieron ese. Le pregunté ahorita a Patricia Martínez y nosotros recibimos el estudio, pero si arcediano y ni siquiera nos lo notificaron en materia. Alguien deliberadamente, Guillermo Clara, escondió esa información. O irresponsablemente. No, obviamente es una irresponsabilidad. Oye, felicidades al reportero que lo sacó, que es Jesús Sí, Carlos claro. Rodríguez. Obviamente es una irresponsabilidad. Quien haya tenido esa información, quien la haya solicitado, el fin era específico, ¿no? Saber cómo estaba el río en ese entonces. Que lo haya guardado en un cajón y se haya hecho sordo, mudo y no supo nada más, pues bueno, eso es una gran irresponsabilidad. Ese es un delito. Es un delito de ocultar información relevante para fines de la salud, de la humanidad, realmente es un delito grave. O sea, yo ahora sí lo determino como un delito grave porque va en culto varios delitos en uno mismo. Sí, es que ya es medio cansado pensar que ya nadie tiene responsabilidad de nada. No, Claro. y a ver, o sea, se sabe. Es algo que desde hace 15 años se sabe que está pasando. Y por más diagnóstico no, hay muchísimos activistas que llevan décadas trabajando en este tema, décadas pidiendo que se haga algo y no se hace nada. Sí, o sea, sí, definitivamente sí se necesita fortalecer la ley, definitivamente sí. Principalmente, pues decir qué químicos sí se pueden tirar, que no, incluir hay una químicos, parte legislativa. o sea, los pesticidas, los metales pesados, que puedan ser limpiados los metales pesados porque no lo son. Creo yo que es algo que, pues se sabe desde hace muchos años. En 2017, menos de un tercio de las aguas de México eran Tratadas. Entonces, Tengo que ir al nuevo, corte, no es volvemos con este tema y cambiamos otro porque nos quedan como 10 minutos, vamos al corte. Trabajar para mantener. 9 de la mañana con 43 minutos. Hay una pasión en la mesa para discutir el tema del INE, que empieza la reforma electoral. Se va a discutir la reforma electoral de cada 6 años. Mirza Abre, ¿qué tenemos que debatir en torno al INE? A ver, a mí me preocupa que al frente de esta reforma esté gente que no conozca la historia de este país, en donde tenemos que rescatar, sí o sí, los ciudadanos, mujeres y hombres libres de este país, que el INE y la creación de esta institución electoral es el resultado de una lucha pacífica para lograr una democracia. Los que nacimos en los 70s, yo soy un modelo clásico, un 1973, me tocó vivir en esto que decían que el PRI ganaba el carro completo. Claro que ganaba el carro completo. ¿Y quién vigilaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación. O sea, se cuidaban solo sus elecciones. ¿Qué pasó en 1994? Es la culminación de una lucha democrática porque haya una institución que le dé recursos públicos a partidos políticos para que estos partidos políticos no solamente subsistan, sino hagan su chamba de ciudadanizar la política. ¿Cómo llevas la política a cualquier persona en el mercado, en la puerta de su casa, en un tianguis, en su empleo? Pues con recursos de los mexicanos. ¿Por qué viene el tema de satanizar que los partidos se queden sin recursos? Porque entonces lo que tenemos es garantizado regresar a ese PRI de los Pero nadie 70. propone que se queden sin recursos, ¿no? No, 50% menos. Reducir recursos, Que etcétera. aquí también se aprobó en Jalisco, ¿eh? Sí, a la ver, reducción. ni siquiera es que yo esté debatiendo el tema de los recursos. Sí. Es lo grave de desconocer la historia de una institución que le dio legitimidad a la O democracia. sea, ¿crees que hay peligro en INE? Hay O sea, peligro de porque- cooptación o de... Exactamente, ¿por qué? Porque entonces, imagínate, con un gobierno federal como el que tenemos ahorita, pues entonces regresamos al PRI de los 70s, este máximo magnánimo poder absoluto, y entonces, ¿quién le va a poder competir democráticamente y con razones de necesidades ciudadanas cuando tienen un poder tan absoluto y todos los recursos federales? Creo que Guillermo no piensa lo mismo. No pienso lo mismo porque yo creo que realmente el INE no tiene que ser la excepción de los privilegios, de los lujos, de tener sus propios automóviles, que les paguen los teléfonos, que reciban supersueldos, contrarios a lo que establece la Constitución y contrarios a lo que establece la Ley de Salarios Máximos. Aquí el tema es también que se tienen que ajustar y no pueden sustraer a la política pública que se ha establecido después de las elecciones. ¿Qué es esto? Se tiene que hacer ajustes a los presupuestos y se tienen que recortar esos privilegios.
El gobierno federal ya lo hizo y no por eso ya es un 90% menos en Segov. Privilegio que sueldos. Sueldos, y hay muchos gastos superfluos que tiene el INE que pueden ajustarse. ¿Cómo cuál? Como los celulares, los automóviles. O sea, todo lo que está en torno a los consejeros, sobre todo. No Sobre tanto todo. a la estructura del INE, ¿no? Sí, y también se puede revisar en qué se está gastando esos recursos. O sea, no sé si tengan ahí un proveedor consentido, cuál es el mejor. O sea, hay que revisarlo a fondo en qué se está gastando ese dinero y cómo se puede ajustar para llevarlo a cabo a las políticas públicas que están exigiendo ahora en día. O sea, es decir, austeridad. Tú no tocarías más del INE más que austeridad. Sí, es que no puede ser el único privilegiado en ser contrario a lo que se establece. ¿Cómo ves, Claudia? Me parece que llevar el debate del riesgo en el que sí se encuentra una de las instituciones pues más respetadas y más importantes y que le han dado tanto a la democracia en México, llevarlo nada más al plano o al nivel del dinero, de que cobran más, gastan mucho o tienen ciertos privilegios, es dejar de lado el problema y el foco principal que es la campaña sistematizada que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de debilitar las instituciones. Sí. Y el INE sería así como la cúspide ya de esa campaña que hemos venido viendo, porque cuando no es la Corte, también fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cual ahorita ya es nada, y en eso podemos situar al INE en un futuro, si bajamos el debate y la reflexión a temas, tan burdos como el de que se gasta mucho y siempre le resulta al presidente cuando sus decisiones son de este tipo, pues regresar al término de austeridad y de corrupción, entonces ya todo se arregló porque todo es austeridad y todo es corrupción. Nos quedan 2 minutos, a ver, Clara, sobre el INE. Es que creo que son dos cosas, del tema del dinero, de los consejeros y todo esto, yo creo que sí es muy real que hay varios privilegios que pueden ser ajustados. Creo también que hay que tener cuidado porque al aplicar a rajatabla este tema podemos vulnerar principios constitucionales como la no retroactividad de la ley y la autonomía y la independencia del INE, ¿no? Que pues pues se ponían vulnerados y llegamos y les quitamos el dinero así, ¿no? Creo que plantear que el INE puede mejorar es muy real. Muy, muy, muy real. Pero pues a ver, entrémosle a la fiscalización de las campañas. Quítenle pero quítenle competencias. Es que ese es el problema. Al INE le han dado muchísimo, hasta censor de medios, que se debatan las competencias que tiene el INE. Igual hay que volver a un organizador electoral clásico. A ver, que se ajusten privilegios, estoy de acuerdo. Claro. Pero no puedes adelgazar una institución cuando es la lucha de mexicanas y mexicanos que por años... No, y aparte, como no se podía hacer bien las cosas, le diste todo, la cédula de identidad, le diste el control de medios, la fiscalización, y después le dices, es que cuestas muy caro, pues sí. Pero es... Pues sí, porque haces mucho. Aquí la cosa, Enrique, es que no se está quitando el presupuesto al INE. Se le aumentó 4.7% más que el año pasado. Entonces, ¿dónde está el problema del dinero? Lo que se está diciendo es que se tiene que revisar en qué son los gastos superfluos, en qué se pueden ajustar ellos, en que se bajen los sueldos para que esos recursos se utilicen en cosas eficientes y que sea mejor para el INE. No es constitucional que se bajen los sueldos. No es constitucional. Ya lo dijo la Corte. Bueno, entonces... Son órgano autónomo. Es que la autonomía. Es correcto que se ajusten privilegios. A ver, es correcto. Para mí los sueldos no que tenga que ver con no es el fondo del debate. No es el fondo del debate. No desviemos el fondo del debate. No se desvía el fondo con del una debate. garantía ciudadana. ¿Quieres responder algo? Estás en inferioridad. A ver, es que... Oye, dijeron muchas 10 segundos. Es que Mirce lo cerró muy bien, ¿no? Si le das por la corrupción y por los trientos ya se legitima todo. O sea, ya entonces todo cabe. Aquí el tema es, lo único que se está haciendo es eficientar el presupuesto. No se está bajando y es que tomen ellos la iniciativa de hacerse los recortes y revisarlo bien. A ver, gracias a todos, a todas, seguimos los próximos días. Gracias por haber venido, Claudia, Clara, gracias. Guillermo, Mirza. Nos escriben de 7 leguas para decirnos que es irresponsable dar información que sobre las empresas que se señalan. No es información nuestra, es información que hizo público el gobierno de Jalisco. Vamos al corte y hablamos con el fiscal anticorrupción.